Floricanto presenta. Qué gran oportunidad nos brinda hoy nuestro buen Dios de seguir en contacto con Él. En este programa, Momentos de Paz, podremos tener contacto con Él a través de su palabra, reflexionar en Él y en otras muchas cosas que valen la pena. Y de esta manera haremos que este día sea un gran día de acuerdo al proyecto de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Hemos iniciado el tiempo de la Cuaresma. Cuaresma que, como tú sabes, significa 40. Y esos son los 40 días que acabamos de escuchar en el Evangelio que pasa nuestro Señor Jesucristo en el desierto. La Cuaresma es un tiempo en el que la Iglesia nos invita a imitar a nuestro Señor Jesucristo en su forma de vivir durante estos 40 días, para que al terminar lo acompañemos en su pasión y su muerte, en la Semana Santa, para llegar juntos a la gloria de su resurrección. Es decir, queremos acompañar a Cristo durante estos 40 días, viviendo como Él vivió en el desierto, para llegar con Jesús a morir a algo negativo en nosotros y resucitar a algo nuevo en cada uno. Es por eso muy interesante que reflexionemos en el significado de estos 40 días. ¿Para qué es la Cuaresma? La Cuaresma, esta que nos pide imitar la forma de vida de Cristo, nos invita a tomar las 3 actitudes que tomó nuestro Señor en el desierto: la actitud de oración, la actitud de sacrificio y la actitud de reflexión. Cristo se va al desierto a orar, a comunicarse con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo. Este tiempo de Cuaresma, la Iglesia te invita a ti, nos invita a todos nosotros a mejorar nuestra oración, a aumentarla, ya sea en cantidad, en calidad o en ambas cosas. Que este día de la Cuaresma, este tiempo de la Cuaresma, tú no dejes un solo día sin unirte al Señor, sin orar, sin platicar con Él. Acuérdate, la oración es nuestra fuerza, todo lo podemos con Él. Ojalá que aumentes tu oración en este tiempo. Hay muchas personas que durante este tiempo van a misa todos los días, que van a hacer una visita al Santísimo, que dialogan de manera especial con nuestro Señor. Tú busca la forma que tú quieras, pero aumenta tu oración todos los días de Cuaresma. La segunda actitud de Cristo, hemos dicho, es el sacrificio. Por eso en la Cuaresma se nos pide un sacrificio los viernes, recordando que en viernes Jesús dio la vida por nosotros.
Ha sido tradición el ofrecer como sacrificio desde muchos años el no comer carne los viernes. En nuestro tiempo esto puede no significar ya un sacrificio. Y aquí en México los obispos han permitido que se pueda cambiar por otra cosa. El que tú dejes de comer algo que es significativo para ti, o que ofrezcas otro sacrificio, o una oración especial, o ayudar a un semejante, lo que tú quieras, pero los viernes, en especial los viernes, si quieres, todo el tiempo de Cuaresma, pero de manera primordial, el viernes ofrece algo, acordándote del sacrificio de Cristo en la cruz por ti. Y la tercera actitud, la actitud de reflexión, nos invita a llenar nuestra mente de cosas muy buenas, acordándonos que la mente es la antesala de las acciones, porque casi todo lo que hacemos comienza con un pensamiento, y del pensamiento sigue el deseo, y del pensamiento y el deseo, la acción. Siendo así, la mente, la antesala de las acciones para que seamos mejores, es muy importante que nuestra mente tenga cosas buenas, que reflexionemos, que meditemos, que llevemos a la mente cosas que nos hagan bien. Qué importante que tengas a la mano la Biblia durante estos días y la leas, un buen libro, que medites, que reflexiones, y vamos a reflexionar como lo hacemos todos los domingos, en este pasaje del Evangelio que nos platica los 40 días de Jesús en el desierto y su final. ¿Cuál es nuestra reflexión de este domingo? Precisamente lo que vive nuestro Señor después de haber sido conducido por el Espíritu Santo al desierto. Hoy nos dice, como lo escuchamos hace un momento, que es tentado Jesucristo por el demonio. Hoy la reflexión es sobre las tentaciones que tiene Cristo, que en resumen son las tentaciones que tenemos todos los humanos. Una tentación de suyo no es ni buena ni mala. Nosotros hacemos que sea buena o mala según el resultado. Una tentación es una oportunidad de actuar bien o, si caemos en ella, de actuar mal. Cristo vive, repito, 3 tentaciones que son las que vivimos todas las personas a lo largo de nuestro tiempo. Las tentaciones son muy sutiles, muchas veces pasan desapercibidas y se presentan con cara de buenas, como que hacer aquello es bueno. Y la tentación, repito, que en sí no es ni buena ni mala, es esa situación que se nos presenta de algo que aparentemente es bueno o que puede ser bueno, pero mediante una forma negativa. La primera tentación que se le presenta a Cristo y a todos nosotros es la tentación del placer, el darle gusto al cuerpo aunque desobedezcamos a Dios. Lo que nos platica en la primera lectura de hoy el libro del Génesis, lo que todos conocemos de Adán y Eva, que Dios les pide no hacer algo y ellos lo hacen para una satisfacción del cuerpo. Así se nos presentan muchas cosas en la vida. Darle gusto al gusto, darle gusto al cuerpo, aun cuando estemos fallando en algo esencial. ¿A dónde nos llevan esto? A los vicios. La persona que se alcoholiza por un gusto, aunque vaya a hacer mucho daño. La persona que se droga, aunque vaya a hacer mucho daño. La persona que va y tira su dinero en el juego, por ese placer. Esto que se nos presenta en la tentación del placer es ocasión de tantas cosas negativas en nuestra vida y en nuestro ambiente. Hay que tener mucho cuidado de no caer en ella y escuchar lo que dice Jesús. No solo de pan vive el hombre, no solo de eso vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hacerle caso a Dios, no al cuerpo. La segunda tentación, después de la del placer, es la tentación de tener.
¿Quién sabe cuál sea más fuerte? Quizá esta del tener. Por el tener, que de suyo es bueno tener, por el tener de una forma mala, ¿cuántas personas han matado a otras? ¿Cuántas relaciones, incluso entre amigos o entre familiares, se han destruido porque se quiere tener, no importa a qué precio? Todos nosotros anhelamos tener algo y es muy bueno tenerlo, pero como Dios lo pide, no como a veces el instinto nos lleva a hacerlo. Tenemos que revisarnos cómo estamos en este campo del tener y si acaso nosotros también a veces caemos por tener algo en fallar a Dios. Aquel que se apropia de algo aunque no le pertenezca, aquel que por tener algo miente o comete una injusticia. Esta es una tentación muy fuerte que si la libramos, realizamos un gran mérito para tener como Dios quiere, como debe de ser. Y la tercera tentación que vive nuestro Señor y que también nosotros la vivimos, quizás sea la más fuerte de todas, la tentación del poder. El que venga a nosotros este deseo de poder más y que ocasiona tantos conflictos en los matrimonios, en las familias, en los grupos, en la sociedad, en la política, en todas partes. Por el poder, por el querer ser más, se aplastan los derechos de tantas personas, se viola la dignidad humana y tantas cosas que trae este poder. Así entonces, cuando nuestro Señor es tentado por el demonio que le dice, manda que estas piedras se conviertan en panes, lo está tentando en la línea del placer. Cuando le dice, arrójate de este monte y que los demás vean, arrójate de la cumbre del templo y que los demás vean que tú eres grande, que tú puedes, lo está tentando por el poder. Y cuando le dice, te voy a dar todo esto si te postras y me adoras, lo está tentando en la línea del tener. Con el ejemplo de Cristo, que vence las tentaciones. También nosotros esforcémonos siempre, pero principalmente en este tiempo de Cuaresma, a vencer las tentaciones que se nos presentan en cualquiera de estos tres campos. Y de esta manera estaremos siguiendo el ejemplo de Jesús. Te deseo que esta Cuaresma imites a Cristo, orando, sacrificándote y reflexionando. Y que de esta forma vivas muy buen tiempo para junto con Jesús también llegar a una vida nueva. La Cuaresma. ¿Qué es? Esta es la ocasión de tener y de vivir 40 oportunidades para ser mejores. Cada uno de los días de la Cuaresma es una invitación a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Iglesia te invita a vivir fuertemente estas tres realidades. Primero, la oración. Sabemos que, como se dice, la oración es la fuerza del hombre y la, entre comillas, debilidad de Dios. Con la oración el hombre obtiene tantas cosas de Dios. Vamos a orar de manera muy especial esta Cuaresma. Aprovecha cada uno de estos 40 días para reforzar tu oración, tu comunicación con el Señor, para hablarle, para escucharlo, y que de esta manera tú vayas ascendiendo y seas mejor persona. La reflexión. Qué importante es tener en nuestra mente buenas ideas que nos ayuden a que las acciones y los sentimientos en nosotros también sean mejores. Es el tiempo de los ejercicios espirituales, de las pláticas cuaresmales, de una buena lectura, de tomar un momento de reflexión con la Biblia, lo que tú quieras, pero que llenes tu mente de buenas ideas, que te lleven, repito, a buenas acciones, buenos sentimientos. De esta forma estarás aprovechando también estas 40 oportunidades. Y finalmente, el sacrificio y las obras de misericordia. El sacrificio, así como nuestro Señor, que vivió profundamente el ayuno, se nos pide principalmente los viernes. El miércoles de ceniza y el viernes santo
se nos pide la abstinencia de carne. Y los demás viernes de la Cuaresma, o bien el sacrificio de no comer carne si realmente es un sacrificio para nosotros, o bien algún otro sacrificio o una obra de misericordia. Qué importante que todos los días, pero principalmente estos viernes, hagamos un sacrificio recordando al que se sacrificó por nosotros. Si vivimos bien el tiempo de Cuaresma, tenemos una muy buena garantía de vivir también muy bien la Pascua. ¿Qué quiero decir con esto? Que resucitemos junto con Cristo a una vida nueva. Te deseo una muy fructífera Cuaresma y de esta manera una muy feliz Pascua. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula La mariposa, un relato sobre la importancia del esfuerzo y el sacrificio en nuestra vida. Un día, una pequeña abertura apareció en un capullo, y un hombre se sentó y observó a la naciente mariposa por varias horas, cómo ella se esforzaba porque su cuerpo pasara a través de aquel pequeño espacio en el capullo. Entonces parecía que nada sucedía en el interior del capullo. No había movimiento, no había ningún progreso, todo lo contrario. Parecía que todo estaba hecho, que no había más por hacer, pues la mariposa no conseguía salir. Entonces el hombre decidió ayudarla. Tomó unas tijeras y cortó un poco más aquel capullo para que la mariposa pudiera salir. Y en efecto, así sucedió. La mariposa salió con gran facilidad, pero su cuerpo estaba atrofiado, muy pequeño, y con las alas maltratadas. El hombre continuó observando a la mariposa porque esperaba que en cualquier momento sus alas se fortalecieran, se abrieran con fuerza y fueran capaces de soportar su pequeño peso y así al fin volar. Pero nada sucedió. En realidad, la mariposa pasó el resto de su vida arrastrándose con el cuerpo atrofiado y con las alas maltratadas y encogidas. Nunca fue capaz de volar. Lo que el hombre en su gentileza y deseo de ayudar no comprendía era que el capullo apretado y el esfuerzo necesario para salir por aquel pequeño agujero era el modo en que Dios hacía que el fluido del cuerpo de la mariposa fuese hacia sus alas, de modo que éstas estuvieran listas para volar una vez que hubiese salido por sí sola del capullo. Mis hermanos, la reflexión de hoy, aunque corta, trae una gran enseñanza para nosotros. Algunas veces el esfuerzo es justamente lo que necesitamos en nuestra vida. Si Dios nos dejara pasar por esta vida sin ningún esfuerzo, sin ningún obstáculo, sin ninguna tentación, nos dejaría discapacitados, inválidos, un tanto atrofiados. Necesitamos de la lucha del día a día, necesitamos superar las tentaciones, necesitamos superar los obstáculos que alrededor nuestro hay para hacernos más fuertes, para madurar en la fe, para ser más inteligentes, para ser capaces de valorar y agradecer a Dios todo lo que nos da en el día a día, y así, cuando sea necesario, volar, es decir, vivir en la libertad de los hijos de Dios, amando y sirviendo a los demás. Que Dios los bendiga. Florica.